en la salida 2 que viene por el puerto número 2, ¿okay? Para entonces combinarlas ambas como hicimos, digamos, en el puerto 1. Analicemos la parte de abajo. La señal que se acopla en el puerto 1 de este combinador sale por el puerto 3, sale en fase, porque está saliendo por el puerto 1 centro. Luego tiene un desfase para entrar en el puerto 3, un desfase producido por la distancia por el coeficiente de propagación, en este caso sería delta por E, ¿cierto? Ahora, esa señal yo la voy a sacar ahora por el puerto 2. Cuando sale por el puerto 2, entrando por el puerto 3, ¿con qué fase sale? Pi medio. Una diferencia de fase de pi medio, adicional. Si ya trae un desfase de delta por delta L con respecto a la entrada, entonces en el puerto número 2 tendrá como una diferencia de fase de delta por delta L más pi medio. ¿Okay? Esa es, digamos, la otra salida. Al principio teníamos pi medio más delta por delta L, la que entra por el puerto 4, y la que entra por el puerto 3 sale con una diferencia de fase respecto a la señal de entrada de delta L, de delta por L más pi medio. ¿Okay? Cuando hago la combinación de ambas señales, la que entra por el puerto 4 y la que entra por el puerto 3, saliendo por el puerto 2, las combino los dos, ¿verdad? Y entonces las resto. Y tengo, arriba tengo pi medio más beta por L más delta L, y abajo tengo beta por delta L más pi medio. Este pi medio se me va con este pi medio, ¿cierto? ¿Okay? Y luego tengo beta por L, ¿verdad? Que se me va con este por L, beta por L, y me queda al final beta por delta L. Bueno, entonces la segunda señal, ¿verdad? Que sale por el puerto 2 sale con una diferencia de fase de beta por delta L. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, tenemos una entrada y dos salidas, ¿verdad? Esa salida es la que yo quiero ver qué es lo que se multiplexa, digamos, cuando entro con una señal combinada. Lo primero, beta, como vimos, el coeficiente de propagación. Ahora, la diferencia de fase viene dada por beta por delta L. Beta por delta L, que es la diferencia de fase entre X y Y, ¿verdad? Porque pues, digamos, el camino de arriba le estoy agregando solamente una diferencia de longitud delta L. Lo que quiere decir que la diferencia de fase de las señales va a ser beta por delta L, que en este caso va a ser 2pi por el coeficiente de reflexión, por la frecuencia, por la diferencia de longitud sobre la velocidad de la luz. No se preocupen de dónde salga la forma, simplemente crean. ¿Okay? Se encargan de estar digamos, en este caso, fíjense lo importante aquí. ¿Cuál es el valor, digamos, que nosotros con el que podemos trabajar? Delta L simplemente se coloca a la distancia que yo, ¿verdad?, puedo manipular. Puedo colocar la distancia o la diferencia de distancia para cuando voy a construir un interferón. ¿Okay? La otra variable es el coeficiente de refracción. Obviamente, yo conozco el coeficiente de refracción de la fibra. ¿Okay? Conozco el valor, digamos, de los pi radianes, ¿verdad? Y por el otro lado tengo la frecuencia. Entonces, la variable con la que yo voy a trabajar es la frecuencia. Por otro lado es la velocidad de la luz. Tengo la frecuencia sobre la velocidad de la luz. Es como que si se da 1 sobre la luz. La salida. La salida 1 tiene una diferencia de fase, delta por delta L más pi. Y la salida número 2 tiene una diferencia de fase de delta por delta L. ¿Okay? Como en mi caso, digamos, K, delta por delta L es K por pi, ¿verdad? Entonces, en la salida 1, ¿verdad?, cuando yo tengo un valor de K impar, ¿vale? K igual 1, K igual 3, igual 5, vamos a ver qué es lo que ocurre en la salida número 1. ¿Okay? Tengo beta por delta L más pi. ¿Okay? Si beta por delta L es igual a K por pi y K vale 1, entonces beta por delta L es yo por pi, ¿verdad? K por pi, que en este caso K igual vale 1, entonces sería, digamos, pi más pi, que es lo que está en la forma. ¿Okay? ¿Cuánto es la salida? 2pi. 2pi. Como esa es la diferencia de fase, entonces tengo 2pi radianes de diferencia de fase. ¿Ah? Vamos a ver que mi fase inicial es esta. ¿Okay? Tengo
pi radianes y luego tengo 2 pi radianes. Entonces quiere decir que las señales salen en fase. Quiere decir que tengo, digamos, una interferencia constructiva, ¿verdad? Porque se suman ambas señales, pues están en fase, ¿cierto? Entonces, igual, cuando K vale 3, en este caso, si K vale 3, ¿verdad? Tengo delta por delta L igual que igual a K por pi, ¿ok? Entonces tengo 3 pi más pi. En este caso, ¿cuánto vale? 4 pi. Entonces tengo igual interferencia constructiva. Entonces las señales se suman. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando la señal en este caso es par. ¿Ok? Cuando en este caso, por ejemplo, K vale 2. Entonces en este caso, delta por delta L es igual a 2 por pi. ¿Ok? Tenemos 2 pi más pi, ¿cuántos son? 3 pi. 3 pi. Entonces tengo pi más pi. Entonces las señales salen con una diferencia de fase de ¿cuánto? De 180 grados. Entonces ambas se anulan. ¿Ok? Cuando vale 5 tenemos lo mismo. Pi más pi. Entonces salen con una diferencia de fase de 180 grados. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Verdad? Que por la salida del número 1, cuando K toma un valor de una longitud de onda par, 1, 3, 5, 7, ¿verdad? Las señales se suman, mientras que cuando toma valores pares, las señales se anulan. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa ahora en la salida número 2. ¿Okay? La salida número 2 tiene una diferencia de fase delta por delta L, eso es igual a K por pi. Ahora vamos a ver qué pasa cuando K toma un valor impar. En este caso, delta por delta L es igual a K por pi. Vamos a suponer que tomó el valor de 1. Sería, digamos, pi. Si tiene una diferencia de fase de pi, ¿verdad? Quiere decir que tiene una diferencia de fase con respecto a la señal de entrada de 180 grados, por lo tanto se anula. Cuando toma un valor impar, por ejemplo 3, entonces tendríamos 3 pi. 3 pi más pi tendría 3 pi, porque en este caso delta por delta L es igual a K por pi. Entonces 3 pi, digamos, significa que esa diferencia de fase es de 180 grados de la señal de entrada con respecto a la señal que sale por el puerto número 1. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ahora, en la salida número 2 vamos a ver qué pasa cuando la K toma un valor par. 2, 4, 6, 8. ¿Okay? En este caso, delta por delta L es igual a K por pi. K toma el valor de 2. O sea, la diferencia de fase en este caso sería 2 pi, ¿cierto? Porque delta por delta L es igual a K por pi. 2 pi de diferencia de fase significa que si esta es la señal de entrada y tiene una diferencia de fase con respecto a la salida de 2 pi, significa que salen en fase. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando tomamos el valor de 4. ¿Okay? En este caso, digamos, salen en fase por la salida 2. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando vemos esta tablita, cuando K toma valores impares, ¿verdad? Tengo salida, ¿verdad?, óptica por la salida número 1. Pero cuando K toma valores pares, ¿verdad?, la salida óptica la tengo por la salida 2. ¿Okay? No tengo salida por la salida 1 y no tengo señal por la salida 2. ¿Okay? Entonces en este caso, digamos, las señales impares salen por el puerto número 1 y las señales pares salen por el puerto número 2. ¿Lo ven? Ahora, este es el caso de que yo tuviese dos frecuencias multiplicadas. ¿Okay? Vamos a suponer que tengo dos longitudes de onda. ¿Okay? Una la correspondiente a la que hace K igual a impar, y la otra, por ejemplo, que hace K igual 1 y la otra que hace K igual 2. Entonces la 1, ¿verdad?, va a salir por el puerto 1 y la 2 va a salir. ¿Okay? Ahí como se logra la separación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más de dos longitudes de onda multiplicadas?
vamos a suponer que entonces yo tengo un conjunto de interferómetros colocados en cascada. O sea, en el primero van a entrar 8 longitudes de onda. ¿Okay? Entran las 8 longitudes de onda. Cuando llega al primer interferómetro, entonces las impares salen por el puerto número 1 o por el puerto de arriba y las pares salen por el puerto de abajo. ¿Lo ven? ¿Okay? O sea, la 1, 3, 5 y 7 salen por este puerto y las 2, 4, 6 y 8 salen por este puerto. ¿Sí lo ven? Cuando entonces ingresan estas 4 longitudes de onda al segundo interferómetro Mach Center, entonces aquí la 1 y la 5 son las impares y las 3 y la 7 son las pares. Entonces la 1 y la 5 salen por el puerto de arriba y la 3 y la 7 salen por el puerto de abajo. Sigo en la cascada y me encuentro con otro interferómetro. Entonces, aquí entran 2 longitudes de onda, la 1 y la 5. La 1 pasa a ser impar y la 5 pasa a ser la par. La 1 sale por el puerto número 1 y la 5 sale por el puerto número 1. Acuérdense que cada interferómetro se diseña de forma tal de producir ese efecto que tome el valor de K en función de la longitud de onda que yo estoy inyectando. Entonces, igual pasa con los siguientes niveles. Y bueno, tengo las 2, la 4, la 6 y la 8 que salieron por este puerto y van a ingresar a este interferómetro Mach Center como la 1, la 4, la 6 y la 8, donde la 2 y la 4 serían las impares y la 2 y la 6 serían las impares y la 4 y la 8 serían las pares. Por aquí serían la 2 y la 6 y por aquí serían la 4 y la 8. Luego, saliendo por aquí la 2 y la 6, la 2 sería la impar, la 6 sería la par, la siguen entonces la lambda 2 y la lambda 6 y así sucesivamente. Entonces, he logrado demultiplexar las 8 longitudes de onda. Imagínense que ahora no son 8 longitudes de onda, sino son 40 longitudes de onda. Lo que quiere decir que este multiplexador es mucho más costoso, mucho más difícil. Pero por eso se utiliza, digamos, cuando tenemos longitudes de onda, ¿verdad? Que tienen una separación de 50, de 40 GHz, 100 GHz, pero que tienen tasas de transmisión que superan los 100 GHz. ¿Okay? Muy bien. Entonces se entendió y van a encontrar en la literatura otro tipo de multiplexores que se pueden revisar y que son mucho menos costosos que el Mach Center, pero el Mach Center ya cuando hablamos de esa transmisión de 100 GB, de 200